Bienvenidos. Vale, hoy vamos a modelar una espada. Voy a activarme para que se vean vale, los comandos que utilizan aquí abajo. Perfecto, ahora cualquier cosa que clique, pues se me activará. Elimino todo lo que tengo en escena. 5 del teclado numérico, vista 1 para poner la vista frontal. Y ahora incluyo una referencia con Shift A. Abro el menú y le doy a Image Reference. En este caso, seleccionaré de la carpeta que tengo la referencia. Seleccionar la referencia. Si no aparece, actualizamos. Yo es que no la tenía en la carpeta. Bueno, ahora tenemos nuestra imagen de referencia. Si queremos ajustar un poco las propiedades, esto va por gustos. Me puedo venir aquí a la derecha y tengo el menú de imagen. Dentro del menú de imagen le puedo escoger opacidad y yo le suelo dar que tenga un poco de transparencia. Así veo la grid y no tengo la sensación de que esté tan afuera y veo mejor las formas. Bien. Si clicamos Shift A, podemos ir a Mesh y podemos generar un plano. Lo que nos interesa ahora no es utilizar todo el plano, nos interesa utilizar solo un vértice, porque vamos a hacer toda la forma del objeto y luego le vamos a dar el detalle. ¿Cómo consigo este vértice? Seleccionándolo, Shift D, me lo dejo aparte, selecciono toda la geometría con la L, por ejemplo, y lo elimino, entonces utilizo solo el vértice que tengo. O otra opción que tengo es irme a Mesh y tengo Merge, pues le puedo decir un Collapse. ¿Vale? De esta manera tengo un solo vértice. Una alternativa que tenemos también si no queremos hacer este paso. Vale. Si vamos a Edit Preferences, hay un addon que podemos activar que es Extra Mesh Objects. Si activamos esta opción, cuando hagamos Shift A, nos podemos venir aquí y nos dará a Single Vertex. Y le podemos decir que este en el origen o lo que sea. Entonces aquí nos generará un vértice. Cuando entremos a Edit Mode, tendremos este vértice aquí. Al final lo que necesitamos es una base de la geometría para dar la forma. Este vértice nos lo desplazaremos. Ahora le añadiré un mirror, porque de esta manera sabemos que tanto en X como en Y tenemos el mismo. Que por cierto, ahora por ejemplo no había entrado en Edit Mode, ¿vale? La movida en Object Mode. Quiere decir que el mirror me lo va a estar haciendo sobre el eje que estará en el centro de mi objeto. ¿Qué tengo que hacer aquí en Object Mode? Control A y All Transforms. De esta manera me coloca el centro en el centro de la escena y así cuando entre a Edit Mode puedo seguir editando. Cuando aplico el mirror lo que me va a hacer es copiar lo que tengo a la derecha a la izquierda. Si le activo la opción de clipping, cuando yo extruya hacia el centro del objeto quedará completamente enganchado y ya no lo podré separar. Entonces de esta manera puedo hacer que el objeto sea igual tanto a derecha como a izquierda. Bien, nos podemos entrar por aquí. Si queremos que quede más redondito, podemos añadir algún vértice más. Ahora lo que vamos a hacer es recorrer la forma, teniendo en cuenta que queremos que tanto a derecha como a izquierda quede igual. Vamos a evitar esta rotura de aquí. Por ahora nos vamos a centrar en la forma principal. Le hago una extrusión y busco los puntos donde haya más angulación. Vengo por aquí. Podría estirarlo por aquí. Por aquí. La referencia ya tiene bastante ángulo, entonces podemos ir jugando mucho con ello. Aquí, por ejemplo, le diría hasta aquí, porque tiene un poco de curva, para hacer otro vértice hasta aquí. Y hasta arriba, donde buscaríamos el centro del objeto. Bien. Lo siguiente sería que nuestro objeto necesita una extrusión, ¿vale? Que sería toda la parte del filo. Entonces lo podríamos hacer de diferentes maneras. Yo recomendaría seleccionar toda esta parte lateral y una primera extrusión con la E. Desplazaría en X, en ancho, ¿vale? El que me quedaría más raro sería este vértice de aquí arriba, que lo tendré que desplazar en altura, ¿vale? ¿Por qué? Porque el clipping no le va a dejar moverse de forma lateral y al extruir hemos extruido este vértice, entonces queda superpuesto. Lo bajamos y tenemos esta especie de marco del objeto. Aquí le podemos añadir otro vértice, lo bajaríamos y ahora este final del filo lo tendremos que coser a esta parte. Pues por ejemplo tenemos en Mesh, Merge
y otra de las opciones que nos da es at last, que sería el último que está activo. Y tenemos lo que ha de ser el filo. Lo siguiente que tenemos que hacer con nuestro objeto ahora ya es cerrarlo. Cerrar la parte central. Con una extrusión lo estiramos hasta que el clipping actúe y se junte todo. Aquí seguramente voy a tener algún vértice superpuesto. Entonces lo que puedo hacer es seleccionarlo todo y revisar que cada vértice que esté superpuesto a otro me lo cosa. ¿Cómo hacemos esto? Pues Mesh, Merge by Distance. Un vértice. Esto tiene que ver con este vértice de aquí. Aquí abajo tendremos también que coserlo. Pues podemos ir a la opción de Merge y at last. ¿Vale? De esta manera tendremos la forma de la espada. ¿Qué es lo siguiente que nos interesa? Que tenga profundidad. ¿Cómo le vamos a dar esa profundidad? Bueno, podemos seleccionar con control toda la parte interior y lo desplazamos en Y. De esta manera automáticamente ya, como le habíamos dejado el marco de lo que ha de ser el filo, tendrá esta forma, ¿vale?, de angulación. Si lo que queremos es que no se vea tanto los polígonos porque creemos o nos da la sensación de que falta geometría, le podríamos hacer un Shade Smooth. Que ahora no podemos ver lo que estamos trabajando, pues nos venimos aquí, a la derecha abajo la opción de vértices y nos activamos el normal. Entonces todo lo que supere 30 grados de ángulo se verá como hard edge, ¿vale? Entonces lo fuerzo un poco más y lo veo. Como ya tenemos un mirror aplicado, podemos venirnos aquí y activar en Y, que sería en profundidad. Y como tenemos el clipping, automáticamente nos genera la parte trasera y la parte frontal del objeto. A partir de aquí ya empezamos a hacer el resto de elementos siguiendo el mismo patrón. Esta parte, pues igual que en la espada que pudimos hacer al principio, más sencillo, pues nos lo ocultamos. Aquí habría que nombrarlo, pues por ejemplo, filo. Luego al final lo juntaremos todo, pero así podemos ir nombrando las piezas y las podemos ir ajustando. Fa y lo mismo de antes, genero un plano, W, en mi caso pues estoy utilizando los comandos de la 2.7. Y ahora no lo veo. No lo veo porque estoy en caras. W, merge, collapse. ¿Vale? Tenemos un vértice y en esta ocasión vamos a hacer la calavera. Aquí puede que sea más complicado porque tiene más detalle. Le añadimos, igual que antes, un mirror y le activamos la opción de clipping. Lo desplazo hasta que junte el vértice. Aquí le voy a añadir ya algo más de geometría. Y voy a pensar, sobre todo, voy a tener en cuenta la perspectiva y la profundidad. Entonces, esta línea de aquí puede ir un poco más atrás y no me voy a centrar en la línea de adelante, sino que me voy a centrar en la línea de atrás para hacer el mismo efecto que hemos hecho con la espada, con el filo. Hago una extrusión, aquí tenemos un ángulo bastante marcado, puedo hacer aquí otra extrusión, por aquí tendré que extruir hacia adentro para hacer esta especie de hendidura, me vengo para afuera, aquí cuesta un poco de ver, pero tenemos dos colores, el de profundidad sería el de atrás. Y otra extrusión que vendríamos a cerrar y tiraríamos para arriba. Y en todo caso, podríamos incluir otro corte. Y este intentaríamos que fuera a la altura del diente, ¿vale? Para poder hacer la forma. En este caso, ¿cómo lo haría yo para que sea más cómodo? Aplico el mirror. ¿Por qué? Porque cuando hago una extrusión, ahora necesito que sea concéntrica. Básicamente que se vaya hacia el centro del objeto. Así que le voy a apretar la E para hacer una extrusión y con la S lo voy a escalar. Alternativa, Alt S, que nos lo llevaría a las normales. Como estamos trabajando en un plano, parece que no lo hace muy bien. Nos vamos a centrar en la escala. Lo escalaremos hasta que más o menos los vértices ocupen su posición o nos den un margen. Otro tipo de mirror que podemos activar es este de aquí. Este mirror de aquí, si detecta que hay una simetría en nuestro objeto, nos permitirá trabajarla. Con la Z pasamos a wireframe y ahora cuando yo mueva el vértice de la derecha, se moverá en la izquierda también. Esto nos permite ajustar los vértices que tenemos, tanto a un lado como a otro, sin tener que aplicar el mirror como objeto, o como objeto, como modificador. Iremos ajustando en esta ocasión los puntos, ¿verdad?, los vértices, a la posición que sería como la parte interior del objeto, ¿vale? Dando un margen para que podamos trabajarlo y que no nos haga efectos raros. Bien. Lo siguiente que nos interesa es cerrar el objeto, pero tenemos un par de hendiduras. Podemos ya planificarlas como serán. En este caso voy a seleccionar estos de aquí.
Si hacemos alguna otra acción que no sea mover, el mirror no nos afectará, porque no detectará que esta nueva geometría funcione. Por tanto, tendremos que hacerla a la vez. Selecciono ambas partes y con control B hago la separación esta de los dientes. Aquí podría hacer ya una extrusión hacia arriba. Vale. Aquí me ha afectado el mirror. Me desactivo el mirror, una extrusión hacia arriba, donde intentaré que esto escalado, ¿vale? Con la S, para que más o menos escala en X, para que más o menos estos huecos de aquí, que va a ser lo que utilizaremos para hacer la forma de los dientes, ya estén posicionados. Para poder unirlo todo, necesitaremos que tanto aquí como aquí tengamos un edge más con dos veces la G, lo desplazaremos hacia abajo. De esta manera, con la F, aquí puedo generar una cara y aquí puedo generar otra. Ahora tendría que ver si esto me interesa que cierre aquí, que supongo que podría hacerlo tranquilamente, para luego juntar con el resto de cosas. ¿Cómo voy a hacer ahora los huecos de la cara? Con Shift D me puedo llevar un vértice y voy a hacer lo mismo que he hecho con el resto del objeto. Voy a buscar los ángulos, que en este caso necesito este triángulo de aquí, y le añadiré algo más de geometría y lo escalaré para buscar la forma del objeto. Si quiero que quede más redondo, Control Shift B me permite hacer un bevel de vértices. Entonces podría intentar que la forma quedara más suavizada. Por ahora, yo creo que con esto, más o menos, podemos ir encajándolo un poco más, la forma. Bien. Y lo mismo tendremos que hacer con la nariz, ¿vale? Pongo aquí un vértice más o menos en el centro, me lo traigo por aquí, lo extruyo, me lo traigo por aquí, le doy un poco más de forma, Control R para añadir loops y todo. Ahora, ¿cómo puedo hacer que tanto parte derecha como la parte izquierda sean iguales? Lo selecciono todo y en Mesh tenemos otra opción que es Symmetrize. Me lo ha quitado porque aquí abajo tengo un menú que me está indicando de menos X a X. Me interesa que sea de X a menos X. Así que selecciono la otra opción y automáticamente ya me lo ajusta. Tendré que acabar de coser estos vértices que no estarían en el centro. Pues Merge at Center y Merge at Center. ¿Vale? Ahora tenemos esta forma. Lo que nos interesa es coser, ¿vale? Acabar de cerrarla. ¿Cómo haremos eso? Forma rápida, si seleccionamos esto, apretamos una F, esto nos generaría un engón. Podemos hacer un control T y directamente lo tendremos triangulado, un alt S, perdón, un alt J, y todo lo que detecte que son quads, automáticamente nos lo juntará como si fueran quads, ¿vale? Si le aumento el ángulo, pues lo reconoce un poquito mejor, ¿vale? Y ahora como podemos ver, aquí son tres quads. Si vuelvo a activar el mirror, de aquí, cuando mueva uno, en teoría ya se moverá a la otra parte. Y aquí puedo ajustar un poco más la forma. Lo mismo podría hacer con el ojo F, control T, alt J. Aquí creo que poca cosa vamos a hacer, lo dejaré mejor triangulado. Si no... sí, así está bien. F, control T. Vale. Y ahora lo que nos interesa es ir buscando dónde tendría que ir cada uno de los vértices o dónde tendríamos que coser. Con la F iremos generando nuevas caras para que nuestro objeto se vaya uniendo a la forma exterior de la geometría. Si nos falta algo, pues le añadimos una nueva cara, Merge at Last, y vamos generando. Aquí nos quedaría este triángulo, que realmente, si esto lo desplazo, pues tengo menos geometría. Aquí tendría que hacer un Merge by Distance. Aquí este vértice de aquí arriba podría juntarlo con este. Last. ¿Vale? A lo mejor aquí con la J, por ejemplo, puedo hacer más cortes. Entonces, de esta manera, esto tiene un poquito más de sentido y en todo caso me llevo esto de aquí. W by distance. No, porque ahora me he empanado y le he quitado forma, ¿vale? Porque esto nos está dando la forma del ojo. Y aquí también me he equivocado antes, ¿vale? Moviendo esto, porque este vértice de aquí, no sé cuándo se ha cosido, supongo que yo a la hora de esto. Con la V separo, porque esto nos está dando forma aquí. Pues en todo caso, esto tendría que ser una cara. Y esto de aquí tendríamos que dejarlo como un triángulo.
Esta parte es como un poco la más complicada porque tenemos que ir viendo cómo rellenar la forma, que nos mantenga la forma original y añadiendo la geometría que necesitamos. Por ejemplo, esto más o menos. Bueno, no sé si lo pillará, pero me interesa una cara por aquí. Luego, para la parte izquierda, lo que podríamos hacer sería un mesh symmetrize. De esta manera ya tendremos esa parte unida. Lo que estoy intentando es que me quede, ¿vale? La forma de lo que van a ser los ojos y la hendidura de la nariz. Ahora después veremos por qué hago esto. Aquí lo podría cerrar con una cara, esto aquí lo podría cerrar con un triángulo, esto lo podría cerrar con una cara y aquí habría que cerrarlo con un triángulo. Mesh symmetrize. A lo mejor cuesta de ver si... Bueno, es que la mejor forma ahora es cuando lo desplace todo. Voy a seleccionar las caras interiores. Con control Shift me seleccionará todo lo que encuentre por arrastre. Bueno, no ha funcionado mucho. Pues selecciono sino con la C, por arrastre, y selecciono todo menos el contorno del cráneo. Selecciono estas caras de aquí. Bien. Lo mismo que hemos hecho con el objeto original. Con todo esto seleccionado, le damos el ángulo. También le podemos meter el Shade Smooth. Por aquí hay un problema de normales. Control N. Y ya me lo ajusta. Y aquí le activamos el Auto Smooth. Vale. Como vemos, tenemos la forma exterior del objeto. ¿Qué es lo que nos interesa ahora? Darle los detalles interiores. Seleccionaremos lo que ha de ser la nariz y lo que han de ser los ojos. Y aquí podemos hacerlo de dos maneras, que sería una intrusión y luego desplazarlo hacia adentro, ¿no? Podríamos escalarlo. Si lo escalamos, tenemos que activarle y decirle que sea de Individual Origins, porque así nos escalará cada objeto desde su posición. Y con el trabajo que hemos hecho antes ya tendríamos los ojos marcados del objeto. Esto, si no lo hacemos y lo que queremos es cerrar el objeto, lo podríamos dejar tal cual para que nuestra geometría después todo esto fuera por textura. Pero bueno, nos interesa hacerlo de esta manera. Ahora seleccionaré esta parte de aquí, que serían los dientes, ¿vale? Lo que nos interesa es que esté escalado en I. Pues le puedo hacer una extrusión o si no una intrusión para que me dé un pequeño margen. Y luego con Alt S para que se escale hacia adentro. Si lo hago de esta manera, tengo que eliminar estas caras de aquí atrás, ¿vale? X, faces. Bien. Y ahora ya tendría mi objeto con poca geometría, donde quedaría todo lo más cuadrado posible. En todo caso aquí le haría un Alt J y podría hacerle, por ejemplo, un Control T y después un Alt J. Esto me ayudaría si veo que tiene que haber algún corte o si tengo que añadir alguna cosa para que no funcione. Por ejemplo, aquí me ha quitado algún triángulo para generarme esta cara de aquí. Que más o menos, sí, no me termina de convencer este acabado de aquí, pero bueno, no queremos engones, así que nos interesa que quede bien cerrado. En tu caso, esto sí que es cierto. Este vértice de aquí, con el mirror supongo que se moverá, no nos está aportando nada, así que lo podemos quitar. Esto nos está aportando forma, vale. ¿Cuándo podemos decidir si quitar algo o no? Pues si nos está dando forma o no. Aquí, por ejemplo, nos quita un poco de forma, pero tenemos ya la hendidura en la parte central. Entonces aquí dependerá de lo que nos guste más. Si queremos que quede más suavizado o... Vale, no me lo está haciendo. O si queremos que quede más angulado. Si lo hacemos de esta manera, sabemos que tiene menos geometría. Entonces, measure by distance y tal. Luego podríamos intentar acabar de ajustar por dónde van los loops. Con la J podemos hacer cortes. Aquí podríamos, pues eso, empezar a situar mejor donde queramos nuestros quads. Seleccionaría todo. Measure by distance. Mesh symmetrize. ¿Vale? Entonces, tanto a derecha como a izquierda queda igual. Y podríamos ir, porque de esta manera sí tengo aquí un loop. ¿Vale? Pues bueno. Esto ya va un poco por gustos. Aquí podríamos hacer un corte. Y de esta manera pues tendríamos dos quads aquí. Del triángulo pues queda un poco más tal. Pero por ahora se ve bien y con esto ya tendríamos la calavera. Lo siguiente, tenemos que añadirle un mirror. En este caso, y siempre hay que tenerlo en cuenta, no nos interesa que sea en X, no podemos dejarlo activado. Si lo dejamos activado, lo que va a hacer es generarnos geometría, lo que esté en X sobre X y lo que esté en Y sobre Y. Por tanto, ahora mismo nos está duplicando este objeto y no nos interesa, así que lo desactivamos.
Y con la opción de clipping activada le decimos que en Y, que sería en profundidad. Tenemos que asegurarnos, en este caso, que todos los vértices del límite estén a la máxima, estén en Y todo lo que podamos, para que queden bien clipeados, ¿vale? Bien juntos. Lo siguiente, nos tendremos que activar el filo, porque la calavera, en la referencia, se ve que el filo entra dentro de la calavera. Entonces lo que nos interesa es que esta sea más ancha. Nos aprovecharemos del clipping para que nos mantenga la forma y se mantenga unido. Lo siguiente que sería, pues nos podemos volver otra vez al filo y en todo caso bajar estos vértices hasta que se junten en nuestro objeto. Si falta tamaño, ¿no? Aquí faltaría un poco más, pues lo desplazamos en Y. O la alternativa sería también estrechar un poco más el filo. Pues lo escalaríamos en Y y quedaría un poco más estrecho. El tema está que si no queremos perder ese ángulo, pues bueno, ya iría por gustos. Aquí tendríamos nuestra calaverita. Seleccionamos ambos objetos y los ocultamos. Lo siguiente que tenemos que hacer es el mango. En el mango nos podemos fijar que luego hay como un detalle dentro, ¿no? Como si fueran correas y todo esto. Eso lo añadiremos más tarde. Por ahora vamos a centrarnos en la forma que va a tener el mango. Voy a añadir un círculo. ¿Por qué? Porque un círculo me permite mantener bajo control el número de vértices. Yo para esta clase de objetos, como son muy low poly, suelo utilizar 12, ¿vale? ¿Qué pasa? En realidad, si nosotros ponemos 4, visto de lado, si además es una barra que no vamos a ver, ya da la sensación de que es circular. ¿Por qué? Porque si no lo vemos cuadrado plano, ¿vale? Desde de frente no nos da la sensación. También se podrían utilizar 6 o 8, aquí ya depende un poco de gusto, lo que nos interese, pero yo en mi caso voy a ponerle 12, que no está mal, tiene así algo de detalle y queda más cilíndrico. Me lo llevo hacia abajo y lo escalaré hasta que tenga la anchura de lo que ha de ser el mango por la parte inferior. Haré una extrusión y lo desplazaré hacia arriba, ¿vale? Hasta que entre en lo que sería la calavera. ¿Qué sucede? Aquí veo que tiene una forma. Con control R añado una geometría nueva. Me la desplazo hasta donde a mí me interesa que tenga el detalle. Después lo escalaré. Y aquí tendré que escalar, si esta parte superior tampoco encaja, ¿vale? Porque es un poco más estrecha. Y esta parte inferior seguramente me tocará bajarla un poco más. De esta manera genero esta... Es decir, parabólica, no. Genero este cambio de tamaño que nos interesa. Y seguramente esto de aquí abajo tendrá que... Bueno, todo tendrá que ser un poquito más estrecho. Entonces escala Shift Z para dejar fuera el ángulo de Z y que el mango quede pues más o menos proporcional. Me puedo activar en este caso la calavera para ver que el mango entra como tocaría. Y un Shade Smooth. Tenemos que distinguir qué cosas van a ir en nuestro objeto, van a ir en la textura. Las correas estas, el objetivo sería que fueran en la textura. Entonces, aquí tenemos después como una especie de anilla. ¿Cómo vamos a hacer esto? Como tampoco se le ve que tenga mucho ángulo, puedo duplicar este objeto, lo selecciono Shift-D, lo puedo escalar y podría situarlo más o menos donde estuviera. Con una extrusión me lo llevaría hacia arriba, lo selecciono, escala de Z un poquito más, porque queremos que sea más ancho. Y aquí tendríamos la anilla. ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Qué es lo que nos interesa? Lo mismo de antes. Shade Smooth, que quede suavizado. Y ahora lo vamos a separar. ¿Por qué lo vamos a separar? Vamos a utilizar otro modificador. Hay un modificador que es el Solidify. Solidify lo que nos hace es una extrusión que tenemos controlada. Puede ser hacia afuera o puede ser hacia adentro. De esta manera vamos a hacer que el objeto se extruya hacia la parte interior. ¿Qué problema tenemos aquí? Habrá caras interiores. Habría que activar el Element Thickness para que más o menos lo haga todo a la misma altura. Creo que el Only Ring nos solventa la parte de las caras interiores. Entonces, si se lo activamos ya directamente, cuando lo apliquemos, ¿vale? Veremos que ya no está aquí cosido, ¿vale? Porque si no, estas caras de aquí dentro habría que eliminarlas. Pues no se ven, entonces nos va a dar problemas en las UVs. ¿Queremos que nuestro objeto sea más redondeado? Bueno, hay diferentes opciones. Yo muchas veces le añado un loop y lo escalo. ¿Por qué? Porque de esta manera ya tenemos algo de angulación. O otra alternativa a hacerlo de esta manera sería que podríamos seleccionar las partes superior y inferior, pero por edges. Y con control V podríamos añadirle alguna geometría más para que quede más redondo. Esto va
a gusto si al tamaño de la geometría que necesitamos. Esto lo escalo un poquito más y lo dejaré así. Bien. Que más o menos yo creo que está quedando lo que se conoce por aparente. Siguiente objeto. Esta parte de aquí, esta parte de aquí abajo, ya puede venirnos, ya nos debería estar recordando un poco más, ¿vale? Esto, H, bueno, espérate. Puedo juntar la anilla con el mango, porque ahora mismo tampoco voy a hacer nada más. Y así no tengo tanta pieza suelta. Vale. Esta pieza de aquí nos puede recordar tanto a la calavera como al filo. ¿Qué tenemos que hacer? Centrarnos en la forma interior y luego hacerle una pequeña extrusión. Pues Shift A, Mesh, un plano, ¿vale? Lo tenemos por aquí, entramos a Edit Mode, W por vértices o si no en Mesh, Merge by Distance, perdón, Merge o Collapse, Control V creo que es el menú también. Vale, aquí no tengo. Bueno. Merge Collapse, ¿vale? De esta manera conseguimos ese vértice individual, que es lo que nos interesa. Nos lo llevamos hacia aquí abajo. Nos incluimos nuestro maravilloso clipping. Nuestro maravilloso mirror, activándole el clipping, ¿vale? Eso sí. Nos lo ponemos por aquí, que tenemos un ángulo y una extrusión hacia abajo. Lo siguiente que vamos a hacer es una extrusión hacia arriba y lo siguiente ya será hacia el interior. Ahora aplicamos esto y aquí podemos hacer una extrusión y escalar. Como la forma no es muy complicada, por suerte ahora nos hace la extrusión bien. Lo siguiente que tendríamos que hacer, pues bueno, ya sería coser la parte interior y ahora nos interesaría hacer un corte aquí. ¿Qué pasa? Creo que va a ser más práctico, pues si no nos va a dejar hacerlo así directamente. Selecciono todo F, todo Control T, Alt J. Tampoco me lo he hecho como quería. Bueno, selecciono dos vértices y con la J me hace ya un corte con los vértices que están conectados. De esta manera ya tenemos separado el objeto. Y en todo caso, con dos veces la G me puedo llevar este vértice de aquí, Merge by Distance y ahora toda la figura son quads. Seleccionamos la parte interior y la desplazamos para hacer ángulo. Shade Smooth. Revisamos las normales. Aquí ha habido algo también con las normales, pues se me hace alguna sombra rara. Le ponemos la opción de Auto Smooth para asegurarnos que tengo más o menos el ángulo que toca. Y aquí le puedo hacer un mirror, pero en esta ocasión lo mismo de antes. Desactivo la opción de X y le activo la opción de Y. Y le activo la opción de Clipping. Ahora nos activaremos todos los objetos. ¿Por qué? Porque esta piedra de aquí o este objeto aquí tiene que ser lo suficientemente ancho, seleccionando las dos caras, para que el mango entre dentro de él y quede oculto. Pues aquí ya habrá que decidir si el mango queda muy ancho o no. Porque estamos haciendo 3D y nos estamos pasando una referencia, lo que queremos es que quede bien. Si necesitamos que el mango sea más ancho, más estrecho, pues lo acabaremos de ajustar. Igual, que ahora no me está dejando seleccionar. Vale. Igual que si esto tiene que ir más abajo, pues lo bajaremos más. Esto en realidad se podría jugar con la O, ¿no? Bajando un poco más con el Proportional Editing. Con la O se activa esta opción de aquí arriba, ¿vale? Que lo que nos hace es mover la geometría de forma proporcional. Y podría bajar solo una parte, que sería la parte frontal, y que los vértices laterales se movieran un poco. En todo caso, me da igual. Cada Z a 0. Seguramente lo notaré más con las Vs que no con otra cosa. Lo bajo un poco más y lo puedo estrechar un poco porque no me gusta cuando se puede ver un vértice o que él mismo ya le cuesta. Si nos alejamos mucho nos lo hace. Pero si yo puedo ver los vértices por encima de la geometría, quiere decir que se puede llegar a ver mal. Así que, bueno, pues vigilo bien que esté dentro y que conecte y ya está. No pasa nada. Lo siguiente es esta anilla de aquí abajo. Esta anilla de aquí abajo prácticamente tiene la misma forma que esta parte superior de aquí. Pues puedo seleccionar los edges, ¿vale? De este objeto. Hago Shift D. Con la P lo puedo separar como un objeto nuevo. Y me lo desplazo. Ya podemos ver que prácticamente el detalle es el mismo. Aquí nos lo hemos llevado con el mirror, tampoco era necesario llevárselo con el mirror, pero bueno.
Dejamos un pequeño margen y podemos hacer una extrusión para que con el clipping se nos una. Aquí tendré que acabar de ajustar Z. Vale. Vamos a acabar de ajustar la forma. Podemos activarnos aquí este mirror. Vale. A todo este objeto le podemos hacer una extrusión con Alt S en este caso. Pues, primero un control N, luego una extrusión y luego un Alt S. ¿Vale? Y con el mirror desactivado. Alt S. ¿Vale? Podemos hacer una extrusión hacia adentro. Aquí veríamos que hay caras interiores que no nos están aportando nada. Entonces lo ideal sería seguramente seleccionar la parte interior, llevarlo un poco más hacia arriba y X faces. ¿Vale? Entonces esto lo podríamos dejar así si queremos que sea completamente angulado. Shade smooth, vamos de todo y tal. Si no, lo que podemos hacer es seleccionar lo que nos queda por fuera y Alt S. ¿Vale? Ahora no me lo está haciendo. Bueno, si no, lo escalo normal y ya me da esa forma. Lo mismo podría hacer seleccionando el edge interior con una escala. Y así nos angulará la pieza. Si queremos que quede más redondeada, pues podemos añadir aquí más geometría. Intentaríamos que tuviera un poco de ángulo en la parte frontal. Esto ya va pues a gustos. Yo lo voy a dejar así más angulado. Y de esta manera tendríamos ya nuestro objeto. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues acabar de aplicar los mirrors, ¿vale? Porque cada objeto tendrá el suyo o sus cosas. Ya está. Apply, apply. Y todo seleccionado, control J. Y aquí le podemos llamar, pues, blade o espada o lo que queramos. Aquí ya me da igual.